Antes de leer los pasajes que sustentan esta verdad bíblica, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Bendito Padre Celestial, estamos ante tu presencia en este día, Señor, por tu gracia. Tú nos has sustentado, Señor, tú nos das la vida y salud, tú provees todo lo necesario, Señor, y tú pusiste en nuestro corazón el deseo de venir a tu casa de oración, Señor, a alabarte, a glorificarte, a bendecir tu nombre, a agradecerte, Padre, tanto amor. Suplicamos en esta hora, bendito Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Quita de nosotros toda distracción, que no haya nada ni nadie que reste nuestra atención, Señor, y nuestra reverencia a la exposición de tu palabra. Y sé tú, Padre, quien hable a nuestros corazones. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino solamente aquella que tú sabes, Padre, que será de edificación para tu cuerpo, que es esta iglesia, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, pues, Padre, guiándonos en todo lo que haremos, para que sea de acuerdo a tu voluntad y para honra y gloria tuya. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el bendito y todopoderoso nombre de nuestro Redentor, nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Permítame preguntarle lo siguiente. Cuando se trata de tomar la decisión de creer en alguien o en algo, ¿en qué nos basamos? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo funciona nuestra mente para tomar la decisión de decir, sí puedo creer en esta persona o en este escrito? ¿Cómo es que llegamos a confiar en alguien o en algo sin dudar de lo que nos dicen es verdad? Cuando somos niños, bebés, creemos todo lo que nos dice nuestro papá y nuestra mamá es la verdad absoluta, ¿no es cierto? Si lo dice mi papá, es verdad, ¿no? O si lo dice mi mamá, pues tiene que estar bien. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, si fuereis como niños, entraréis al reino de los cielos, conoceréis el reino de los cielos, porque los niños tienen esa inocencia. Creen sin necesidad de ver, sin necesidad de saber, sin necesidad de razonarlo. Y en ese mismo sentido, permítanme hacer una pregunta similar. Cuando usted o yo decidimos creer en alguien o en algo, ¿para qué lo hacemos? ¿Con qué objetivo creemos en alguien o en algo? ¿Para obtener algo a favor? ¿O creemos en alguien o en algo que nos pueda ayudar a darle rumbo a nuestra vida? Nuevamente tomo el ejemplo de la familia. Cuando el niño crece al principio, papá y mamá tenían la razón de todo y todos les creían a papá y a mamá. Y conforme empezamos a crecer, a desarrollarnos, empezamos a dudar de papá y mamá y empezamos a oír otras voces, maestros, maestras, compañeros de escuela, parientes de tíos, primos, etc. Y empezamos a normar otro criterio diferente, probablemente, al que papá y mamá nos enseñaron. Siempre papá y mamá no tenían toda la razón, ¿no es cierto? Y entonces tomamos de estos ejemplos para ir formando nuestro carácter y decidiendo en quién voy a poner mi fe, en quién voy a confiar. Y muchas personas, conozco muchas personas que les encanta leer. Y tuve un jefe en un empleo que cada vez que salía de viaje se llevaba un libro, y cuando regresaba a la empresa nos decía, acabo de leer este libro fantástico, así es que ahora vamos a dirigir la empresa en este sentido. Pasaba un mes, iba de viaje y ya olvídense del otro libro, ahora acabo de leer otro mejor, ahora leer este libro, vamos a ponerlo en práctica en la empresa. Nosotros tenemos un solo libro que contiene todas las verdades, no necesitamos buscar más libros. Pero ¿cómo es que llegamos usted y yo
a tomar la decisión de confiar, de poner nuestra fe en un solo hombre, en Jesús. ¿Cómo es que usted y yo llegamos a creer y a poner nuestra fe y a confiar en que todo lo que dice la Biblia es la verdad? ¿Cuál fue ese mecanismo de razonamiento que nos llevó a ello? Y estas preguntas nacen de la realidad de que toda la humanidad siempre ha vivido desde el tiempo del Edén, desde el principio de la creación, con estas dudas. La humanidad siempre ha sido así. Y cuando la gente duda de la veracidad de la Biblia, tienen varios argumentos. Nos dicen, bueno, es que es un libro de historia realmente, o es un libro anticuado, o lo que dice la Biblia ya no se aplica a nuestra actualidad. Y cuando alguien dice eso respecto a la palabra de Dios, lo que realmente está diciendo es, lo que está haciendo realmente es desacreditar al quien la escribió. Está desacreditando al autor de la Biblia, que es Dios mismo. Lo que está diciendo las personas cuando critican la veracidad de la Biblia es decir, Dios está equivocado, lo que escribió Dios no es verdad. Porque según 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura, dice, toda la Escritura, todos los libros, todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. Y la palabra inspirado en griego quiere decir dictado al oído. Dice, toda la Escritura fue dictada por Dios, por su Santo Espíritu, al oído de quien lo escribía. Por eso toda la palabra es de Dios, es Dios quien habla. Y cuando desacreditamos a la Biblia, estamos dejando de confiar en el escritor, estamos criticando al autor del libro. Y entonces no ponemos nuestra fe en ello. Y esa misma incredulidad se presenta cuando les hablamos de Jesús. ¿Qué dicen de Jesús? Pues fue un buen maestro, o fue un profeta, o sí fue alguien que resaltó durante el tiempo que vivió en esa época, pero ahorita no más. ¿Qué es lo que les hace dudar de la veracidad de la existencia de Jesús? Se niegan a aceptar, la mayoría de estas personas se niegan a aceptar que Jesús es Dios mismo. Eso fue lo que él dijo. Ahora, tal vez usted en su escepticismo, si usted no es creyente, o antes de ser creyente, nos dice, pero ¿cómo puede haber sido que estos hombres hayan escrito todo esto? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo es que pudieron recordar todo lo que Jesús les dijo? Bueno, porque Jesús les dijo que se los diría. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, les dijo Jesús a sus apóstoles, desde el versículo 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, les dice a los apóstoles, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué? Pues para que lo puedan escribir. Ahora, sea usted o no sea usted creyente, usted ya aceptó a Cristo como su Salvador, no lo ha hecho. Quiero pedirle que hagamos este ejercicio. Trate de borrar de su mente lo que usted, el razonamiento que usted tuvo para llegar a creer en Jesucristo. O si usted no cree en Jesucristo, trate de borrar de su mente todas las razones por las que duda de la palabra de Dios y por las que duda de la veracidad de la existencia de Jesucristo. Trate de borrar todos esos pensamientos, todas esas razones que usted utiliza o excusas para no creer en Jesús o para no creer en la veracidad de la Biblia. Y quisiera que en esta mañana usted y yo nos acompañemos mutuamente a evaluar la veracidad de la palabra de Dios con una mente blanca, sin ningún prejuicio, sin ningún pre-razonamiento, sin ninguna predecisión. Que usted y yo, de acuerdo a los pasajes que vamos a leer, podamos decidir si realmente creemos o no, debemos o no creer en Jesucristo y debemos o no creer en la Biblia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando algunos pasajes de la Biblia. Y le voy a pedir que me tenga un poquito de paciencia. Este sermón va a durar aproximadamente entre 3 horas y media y 4. Espero que haya dormido bien, que haya desayunado mejor. ¿Okay?
Así que prepárese. El título del sermón es: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y vamos a proyectar el pasaje de Isaías 52 e Isaías 53. Y aunque sé que algunos de ustedes saben muchas de estas porciones de memoria, no quisiera que lo recitáramos de memoria, porque voy a tener que hacer algunas pausas conforme vamos leyendo este pasaje, ¿sí? Entonces, y es importante para que no se pierda. Ahora, antes de leer este pasaje, y vuelvo a mencionar, si usted es escéptico, imagínese que usted jamás ha escuchado hablar de la Biblia. Imagínese que usted jamás ha escuchado hablar de Jesucristo y que no ha tomado ninguna decisión respecto a si creer o no creer en la Biblia como un libro veraz. Imagínelo de esa manera. Imagine que usted todavía no es cristiano. Si usted lo es, pues se le facilita más, ¿verdad? Pero borre su mente los razonamientos y lea conmigo este pasaje y analícelo junto conmigo. ¿Para qué? Para que en este ejercicio usted y yo podamos tomar una determinación si debemos o no creer en la Biblia. Ahora, permítanme aclarar algo. Esta profecía fue escrita más de 700 años antes de que sucediera. El profeta Isaías escribe este libro más de 700 años antes, y está hablando de los sufrimientos de un hombre maravilloso llamado Jesús. Y el que empieza hablando es Dios Padre. Y dice en Isaías 52, versículo 13: he aquí que mi siervo, se refiere a Jesús, y ahorita téngame paciencia para que me permita demostrarlo con la palabra de Dios. He aquí que mi siervo Jesús será prosperado, es una profecía, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. 12. Versículo 14: ¿cómo se asombraron de ti muchos? Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Recuerda que estudiamos esta mañana todo lo que hicieron a Jesús durante el juicio de Pilato y Herodes. Lo golpearon, lo bofetearon, lo azotaron. Versículo 15: así asombrará él, Jesucristo, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo 1 del capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Léalo de esta manera: ¿quién ha creído al Evangelio? ¿Quién ha creído a las buenas nuevas? ¿Quién ha creído a la Biblia? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y hablando nuevamente de Jesús, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y mire, lo que está diciendo el profeta Isaías aquí es que Jesús no era un hombre muy apuesto. Cada año proyectan películas acerca de los padecimientos de Jesús, ¿no es cierto? Y ponen a un actor güerito, de ojo azul y greñudo y así muy fornido y muy atractivo. Jesús no era así. Dios no lo creó así, porque Dios no quería que la gente siguiera a Jesús por su hermosura física, por su atractivo físico. Quería que lo siguieran por lo que Él enseñaba, por lo que Él representaba. Así es que borren de su mente esas películas. Jesús no era tan guapísimo, no lo usan, pero no necesitaba atractivo físico para que los demás lo siguieran. Por eso es lo que dice el versículo 3, el versículo 2: no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, sin duda alguna, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, al verlo así, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, la razón de sus heridas, fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo,
y por su llaga, esa herida que le hicieron en la cruz, fuimos nosotros curados, porque la sangre preciosa de Cristo se derramó para limpiar nuestros pecados. Versículo 6, todos nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ser humano es pecador, todos somos pecadores. No hay un solo ser humano que no sea pecador, todos nos hemos descarriado. Mas Jehová, en lugar de cargarnos a nosotros el castigo, dice, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, del pueblo judío, dice, fue herido, porque los judíos fueron los que los mandaron crucificar. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, jamás cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, a pesar de que él no merecía nada, de ningún castigo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y escuche la profecía: cuando haya puesto su vida, cuando haya muerto en la cruz, en expiación por el pecado de toda la humanidad, ¿qué va a pasar? Va a resucitar, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, resucitará para ver el efecto que tuvo todo su sacrificio, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, es decir, por todos los que lleguemos a conocer a Jesucristo, justificará a mi siervo Jesús a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, perdonará nuestros pecados. Por tanto, dice Dios Padre, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahora, podemos comprobar que estas profecías sucedieron exactamente tal y como fueron profetizadas por la palabra de Dios, hecho por hecho, sin faltar ninguno de ellos. Sí podemos. Y le voy a invitar a hacer este ejercicio conmigo. Vamos a proyectar varios pasajes. Recuerden nuevamente, ¿cuántos años dice Isaías que se escribió esta profecía? 700 años antes de que sucedieran estos hechos que vamos a ver. Y los vamos a ver en los evangelios. No vamos a ver todas las profecías porque no acabaríamos nunca. Para que vean que sí soy consciente de que no quiero quitarles 3 horas y media, nos van a hacer 3. ¿Okay? Y vamos a hacer una comprobación, una comparación de los versículos de la profecía de Isaías con los versículos de los evangelios. Vean la primera, versículo 3. Despreciado, hablando del Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado. Vea usted Lucas 23, versículos 10 y 11. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, es decir, el pueblo judío, quien lo rechazó, con gran vehemencia. ¿Recuerda que gritaban? ¡Crucifícale, crucifícale! Entonces Herodes, con sus soldados, ¿qué hizo? Lo menospreció y lo escarneció. ¿Qué dijo Isaías que iba a suceder? Eso mismo. Vistiéndole una ropa espléndida, y volvieron a darle Pilato. Veamos la comprobación de otro pasaje. Versículo 7. Angustiado él, hablando del Señor Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se cumplió la profecía, tanto con Herodes como con Pilato. Vea usted los pasajes, Mateo 27, 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera, dice, que el gobernador se maravillaba mucho de él. ¿Se acuerdan que dice el versículo 53? Los reyes cerrarán ante él la boca, así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante Jesucristo la boca. ¿Por qué? Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás
habían oído. Y eso pasó con Pilato, ¿no? Lo que pasa con Herodes. Viendo a Jesús se alegró mucho porque había escuchado de él y quería verle y quería ver a Jesús hacer algún milagro. Y le dice el versículo 9, y le hacían muchas preguntas, pero ¿qué hizo Jesús? Nada respondió. ¿Se cumplió el versículo 7? Sí. Vemos el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se dispuso que él muriera junto con los impíos, junto con los pecadores. Pero con los ricos fue en su muerte. Y esta es la historia de José de Arimatea, Mateo 27, versículos 57 al 60, dice, una vez que murió Jesús, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer una rápida entrada al sepulcro, se fue. Con los ricos fue en su sepultura. ¿Se cumplió la profecía de Isaías 53:9? Sí. Podemos decir que sí. La siguiente, el versículo 12, lo vamos a ver en dos partes. Isaías 53:12. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Fue contado como si fuera pecador. Se cumplió la profecía, a ver lo que dice Lucas 23, 32 y 33. Llegaban también junto con Jesús a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Fue contado con los pecadores, murió entre pecadores sin ser el pecador. ¿Se cumplió la profecía? Ahora ve la última parte del versículo 12. Habiendo Jesús llevado el pecado de muchos y orados por los transgresores. Decíamos esta mañana, recordando todo lo que sufrió Jesús, que fue, ¿qué le hicieron a Jesús? Lo arrestaron, lo acusaron de cosas que él no había hecho, ¿verdad? Lo abofetearon, le escupieron, le dieron de azotes, le pusieron una cruz de espinas en la frente, en la cabeza, lo crucificaron, le pusieron clavos atravesando sus manos y sus pies y lo dejaron clavado en una cruz. Todo eso le hicieron a Jesús. Y mientras estaba Jesús en la cruz, veía cómo los soldados estaban repartiendo sus pertenencias, sus túnicas, echaban suertes, decían, a ver, ¿quién se va a quedar con la túnica de este que estamos crucificando? Y se burlaban de él ahí en la cruz y le decían, si tú eres el Cristo, baja de ahí. Si tú salvaste a tantos, ¿por qué no te puedes salvar? Y se burlaban de él. Y estando Jesús en la cruz, después de haber sido bofeteado, escupido y acusado de tantas cosas, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz oró por los transgresores. ¿Se cumplió la profecía de Isaías? Y si fuéramos versículo por versículo, seguiríamos sacando forma de comprobar que la profecía escrita más de 700 años antes se cumplió cabalmente. Ahora dejé al final otra profecía que quiero que vea conmigo, por favor. La siguiente diapositiva, ¿verdad? Dice el versículo 11, a referencia a Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y vea cómo se cumple esta profecía. Lucas 24, versículos 1 al 9. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, para efectos del calendario, es el primer día de la semana, es el domingo. Y nos explicaba nuestro pastor el domingo pasado que todas las veces que Jesús se apareció a los apóstoles fue el primer día de la semana, que es el domingo. Por eso los cristianos nos reunimos los domingos, porque fue el día en que resucitó Jesús. ¿Vamos bien?
el primer de la semana, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. La tumba estaba vacía. Y aconteció que estando ellas perplejas, asombradas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos varones le dicen a las mujeres que fueron a buscar a Jesús, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y les dice la profecía, dice, acordaos de lo que os habló Jesús cuando uno estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Es necesario, dice, que Jesucristo sea entregado en manos de hombres pecadores. Es necesario que Jesucristo sea crucificado y es necesario que resucite al tercer día. Son palabras de Jesucristo, es la profecía de Jesucristo que cumple igual que Isaías. Y luego dice el versículo 8 y 9, entonces ellas se acordaron de que Jesús les había dicho eso, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 apóstoles y a los demás. Ahora, si vemos que la profecía de Isaías se cumplió perfecta y cabalmente, palabra por palabra, hecho por hecho, y vemos cómo en Lucas y en Mateo, los evangelios, se comprueban las profecías de Isaías cumplidas, ¿no sería esto suficiente como para que usted empezara a confiar o a creer que lo que dice la Biblia es verdad? Ahora, es muy importante señalar lo siguiente. Lo que se narra en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el ministerio de la vida de Jesús, la historia de la vida de Jesús. Y en esos 4 evangelios vemos comprobadas, corroboradas, cumplidas todas las profecías que se hicieron acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 37, muy bien. Los 37 libros del Antiguo Testamento tienen profecías acerca de nuestro Señor Jesús, miles de años, cientos de años antes de que Jesús viniera. Y en los evangelios vemos todas esas profecías cumplidas. Cuando usted vea los evangelios y algunas de las cartas paulinas del apóstol Pablo, va a encontrar frases como esta: y esto sucedió para que se cumpliera la profecía, y esto se cumplió para que se cumpliera esta profecía, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Va a encontrar muchas veces esas frases porque Jesús vino a cumplir a todas las profecías que se hicieron de él durante el Antiguo Testamento. Dicho de otra forma, el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, es decir, todo el Nuevo Testamento encontramos cumplidas las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Y eso debería ser, insisto, suficiente para que usted y yo creyéramos que la palabra de Dios es cierta, puesto que todo se ha cumplido. Ahora, si usted aún duda de la veracidad de la Biblia, ¿por qué no me ayuda a evaluar? Vamos a evaluar juntos, rápidamente, a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas también escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos a evaluar qué tanto podríamos confiar en ellos. Primero déjenme decir algo. Ellos vivieron, presenciaron el ministerio de Jesús, ¿cierto o falso? Vivieron en la época en que vivió Jesús, ¿cierto? Y lo que narran en los evangelios es lo que ellos vieron, y lo vamos a ver más adelante en los pasajes bíblicos. Entonces, los hombres que vivieron, los demás hombres que no escribieron durante esa época, o que sí escribieron durante esa época, ¿por qué no encontramos ningún libro
ningún escritor de esa misma época que trate de desacreditar lo que dicen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Se ha preguntado eso? No hay un solo libro, no hay nadie que en esa época haya escrito para decir, no es cierto, lo que dice Mateo no pasó, o lo que dice Marcos no pasó, o lo que dijo Lucas no sucedió, o lo que dijo Juan no es cierto, todo es mentira. No hay nadie en esa época que haya desacreditado los libros de la Biblia. Y entonces, ¿por qué tendríamos que hacerle caso a las personas que no estuvieron ahí y que hoy en nuestro día están tratando de desacreditar a la Biblia? Si no lo hicieron los que vivieron en esa época, ¿por qué creeríamos en los que vivimos ahora? Ahora, tenga mucho cuidado, porque si usted ahorita dice, no, entonces sí voy a creer en lo que dice Mateo, Lucas, Marcos y Juan, entonces, si usted va a creer en ellos, se está comprometiendo a hacer lo que dice la Biblia. Así que todavía no decida. Ahora, quisiera que nos centráramos en el evento más importante que estos hombres presenciaron, que es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y déjame abrir un paréntesis aquí muy rápido. Ese día en particular no es el día en que resucitó Jesús, históricamente hablando. No hay forma de saber la fecha exacta, el día exacto en que Jesús resucitó. En Éxodo capítulo 12, versículo 2, le dice Dios al pueblo hebreo, en este mes lo saqué de Egipto. Este es el mes de Abib, o Nisan, que para nosotros corresponde a marzo o abril. Y les dice, este mes va a ser el primer mes del año para ustedes. Y este va a ser el primer día del año para ustedes, el primer día del mes de Abib o de Nisan. Va a ser el primer, para lo que nosotros entenderíamos como el 1 de enero. Pero este mes de Abib o Nisan coincide con marzo o abril. Por eso la sociedad celebra la Semana Santa entre el 22 de marzo y el 25 de abril, para más o menos coincidir en las fechas en que probablemente Jesús habría nacido. Pero ¿cómo podríamos sacar cuentas para llegar a decir hoy precisamente fue cuando resucitó Jesucristo? Es imposible, porque el calendario judío es de 12 meses, de 30 días cada mes, y el calendario gregoriano que usamos nosotros, usted ya lo conoce, unos meses tienen 30, otros 28, otros 31. Así es que hoy no es el día en que resucitó Jesús, pero como cristianos, no solo hoy, sino todos los días, debemos estar celebrando, conmemorando la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Déjeme decirlo. Si Jesús no resucitó, no habría razón para que hubiera Biblia, ni para que hubiera iglesias, ni para que existiera el cristianismo. Pero por la verdad de que Jesús resucitó, estos hombres que vivieron en esa época entendieron que tenían que dejar por escrito todo lo que habían aprendido del Maestro. Ellos entendieron, o sea, véanlo de esta manera. Cuando Jesucristo murió, ¿qué hicieron los apóstoles y los discípulos? Se fueron a guardar a sus casas y huyeron. ¿No es cierto? Y si ahí hubiera quedado todo lo que hubiera pasado con ese grupo de hombres, ¿qué dirían de Jesús? Pues vino y nos platicó, hizo milagros y todo, pero se murió y ya se acabó todo. Y estaban encerraditos por temor a que también a ellos los crucificaran. Pero Jesús resucitó y se les apareció a todos ellos, y entonces volvió la vida a ellos y dijeron, es verdad todo lo que nos había dicho, así es que tenemos que exponerlo por escrito, vamos. Y todos se pusieron a escribir y a narrar la vida de Jesucristo. Y fue lo que dio el origen, la resurrección de Jesucristo, dio origen a que nos llamaran los nazarenos, los de ese camino, los cristianos, y que finalmente podríamos cerrar en una sola palabra, la iglesia
que fundó Cristo. Sin, dicho de otra manera, sin la resurrección de Cristo, no habría cristianismo, no habría Biblia, no habría iglesias. Sin la resurrección de Cristo. Ustedes y yo estamos aquí porque Jesús resucitó. Si no, no estaríamos aquí. Ahora, para ahondar en la verdad central de este sermón, ya faltan 2 horas nada más. Vamos a ver una pequeña pero importantísima sección del Evangelio según San Lucas, los primeros 4 versículos del Evangelio según San Lucas. Vamos a estudiar detenidamente estos 4 versículos. Ahora, deben platicarle por qué escojo a Lucas de los 4 evangelios. ¿Quiénes eran discípulos? De los 4 escritores evangelios, ¿quiénes eran discípulos o apóstoles? Mateo, ¿y quién más? Juan y Juan. Ellos 2 eran los únicos apóstoles o discípulos de Dios. Marcos no era discípulo, pero escribió el evangelio. Y el otro que queda es Lucas. Lucas no era discípulo de Jesús. Lucas era de profesión médico. Y entonces, normalmente, un hombre de ciencia, y lo podemos ver todavía en nuestros días, los científicos son los que más dudan de la Biblia y de las cosas de Cristo, ¿no es cierto? Porque la ciencia dice que todo tiene que ser comprobado, ¿verdad? Entonces, como no es comprobado, no lo creo, ¿no? Pero sí creen en la teoría de la evolución, que no es comprobada, pero sí la creen. Y sí creen en la teoría del Big Bang, que tampoco jamás se va a comprobar, pero sí la creen. En fin, la necesidad del hombre. Pero escogemos a Lucas porque él, como médico, dice en su pasaje, véalo conmigo, Lucas capítulo 1. Fíjese cómo él empieza su evangelio totalmente diferente a como lo empiezan los demás evangelistas. Dice, versículo 1 de Lucas, del evangelio según San Lucas: puesto que ya muchos, permítanme hacer una pausa. ¿Cuántos son muchos? ¿Para usted 3 son muchos? Muchos, dice Lucas. Son muchos los que han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que dice que entre nosotros son ciertísimas. No hay duda alguna de que sucedieron. Entonces, cuando dice muchos, no está hablando de Mateo, Marcos y de Juan, sino de muchos que han tratado de escribir y relatar la palabra de Dios. Dice, así como muchos lo han intentado, yo también lo estoy intentando. Dice, de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros, los que vivimos en esta época, son ciertísimas. Como científico te digo, son científicamente sucedieron. Versículo 2: son tan ciertísimas tal como nos las enseñaron quienes, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, los que estaban predicando la palabra de Dios. Versículo 3: por eso dice Lucas, me ha parecido también a mí. ¿Qué hizo como médico? Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Usted y yo estamos escuchando el Evangelio de Lucas, escrito por allá del año 50 y algo de nuestra época, 1900 y más años después. Cosas que para él fueron ciertísimas porque las vivió. ¿Para qué? Para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales nosotros estamos siendo instruidos. Para que todo lo que nos enseñan nuestras maestras y nuestros maestros las conozcamos bien, que no haya duda alguna de lo que nos están enseñando.
Ahora, es importante entender que ninguno de los escritores de la palabra de Dios, ninguno de ellos, en algún momento de su vida se le ocurrió pensar que 2000, 3000, cientos de años después estaríamos leyendo su libro. Ninguno de ellos escribió pensando, voy a ponerme a escribir esto para que lo pongan en la Biblia. Ni sabían que la Biblia debe existir. Ninguno de los escritores de la Biblia se imaginó que su escrito, sus libros, iban a ser traducidos a todos los idiomas y dialectos del mundo. Lo que estoy tratando de darles a entender es esto. Ningún escritor de los libros que están en la Biblia lo escribieron pensando en formar la Biblia. Ellos no sabían que eso iba a existir. Lo escribieron porque sabían que era importante para los demás conocer los relatos de lo que ellos habían presenciado, de lo que ellos habían vivido. Ninguno de ellos dijo, voy a escribir un libro así, bonito, con palabras bien llamativas y todo, para ver en cuánto se vende. Escribieron, los escritores escribieron para que usted y yo conociéramos la verdad de las cosas reveladas por Dios a ellos. Esa es la razón por la que lo escribieron. Así que no deberíamos leer el Evangelio de Lucas ni ningún otro de los libros por el hecho de que está en la Biblia. El Evangelio de Lucas y estos libros fueron incluidos como parte del canon bíblico porque son escritos confiables, verídicos, que fueron estudiados y estudiados y estudiados por muchos teólogos para decir, sí, todo lo que dice es verdad, todo lo que dice sucedió, y si no, no estuviera aquí compilado. Ahora, si usted aún no es cristiano, o si apenas está considerando esa posibilidad, o si a veces se encuentra dudando de su fe o batallando porque las cosas no le salen como usted quisiera, con todo lo que acabamos de estudiar, permítame preguntarle, ¿podría usted creer en lo que dice Lucas? ¿Podría usted creer en lo que dice la palabra de Dios? Viendo que se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento. ¿Será suficiente para que usted empiece a cambiar su mentalidad acerca de lo que piensa la palabra de Dios? Si todo lo que se escribió cientos y miles de años antes se ha cumplido cabalmente. Lucas asegura en las primeras líneas de su Evangelio haber investigado con diligencia todas las cosas, dice, desde su origen. ¿Será entonces confiable? No es alguien que escribió algo que escuchó hablar a alguien más. Escribió lo que presenció, lo que él investigó. Y sobre todo, deberíamos de creer en las Escrituras, porque vemos en el Nuevo Testamento que Jesús vino a cumplir, insisto, todas las profecías que se hablaron de él en el Antiguo Testamento. Así es que, aún en nuestros días seguimos preguntándonos, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, ¿quién ha creído al Evangelio? Señor, ¿quién ha creído las buenas nuevas? Ahora, hay tantas cosas que, al menos en lo personal, me maravillan acerca de la Biblia. Y una de las muchas es que incluso la incredibilidad de los hombres está profetizada. Jesús dijo, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino del mundo, dice Jesús, y muchos entrarán por él. Hasta la incredulidad de los hombres está profetizada en la palabra de Dios.
Dios Jesucristo en su omnisciencia sabía que iba a haber muchos que no iban a creer en Él. Lo sabía de antemano. Y aún así, sabiendo que todos lo iban a rechazar, aún así Él dio su vida por ellos, igual que la dio por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún por los pecadores Cristo murió. Aún siendo crucificado, Cristo oró por los pecadores, pidiendo a Dios Padre que los perdonara. Nada escapa a la omnisciencia de nuestro Creador. Para terminar, permítame citar dos pasajes del Evangelio. Uno está en el Evangelio según San Juan y otro en la primera carta de Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a hacer un comparativo entre estos dos pasajes. Bueno, ya están aquí. Dice Evangelio según San Juan: en el principio, es decir, antes de todas las cosas, antes de que existiera el universo, ya existía el Verbo. Jesucristo es eterno. Jesús es el Verbo encarnado. Dice el versículo 14, que no vamos a proyectar: y aquel Verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Verbo, Jesús es Dios. Dice, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Jesús era en el principio con Dios. Y escuche esto: todas las cosas del universo fueron creadas por Cristo, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el mismo evangelista Juan, pero en su primera carta, capítulo 1, versículos 1 al 3, prácticamente repite lo mismo. Dice: lo que era desde el principio. Pero escuchen, ¿fue Juan discípulo de Jesús? ¿Fue apóstol de Jesús, Juan? ¿Estuvo con él los 3 años de su ministerio? No. El apóstol Juan vivió junto con Jesús todo su ministerio. Convivió con Jesús durante todo su ministerio. Es un testigo presencial de lo que sucedió en la vida de Jesús. Y por eso dice con esta certeza, dice, lo que era desde el principio, escuchen, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado, todas las maravillas de Cristo, todos los milagros de Cristo, y palparon nuestras manos. ¿Acerca de quién? Del Verbo de vida, de Jesús. Todo eso dice, porque la vida, dice, fue manifestada, Jesús, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual Jesús estaba con el Padre y se nos manifestó. Y otra vez dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que nos anunciamos. Perdóname. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos. ¿Y para qué os lo anunciamos? Dice, para que también vosotros, los que aún no creáis en Cristo, tengáis comunión, estéis unidos con nosotros. Y nuestra comunión, nuestra unión, verdaderamente, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, en su evangelio, narra que él estaba a los pies de la cruz, viendo morir a su maestro. Él fue el testigo más cercano de la muerte de Jesús. Pero también lo vio resucitar. Y si no, no hubiera escrito Juan el Evangelio de Juan. Y si no, no hubiera escrito Juan las 3 cartas de Juan.
Y si no hubiera resucitado Jesús, tampoco estaría Lucas, ni las epístolas de Pablo, ni nada estaría escrito de Jesús. ¿Para qué escribir algo de un hombre que murió y dejó sus enseñanzas hace casi 2000 años allá olvidadas? La resurrección de Cristo fue lo que los motivó a escribir la vida de Cristo. La Biblia narra la vida de Cristo. Todo lo que la Biblia dice de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió cabalmente en el Nuevo Testamento. Todo es absolutamente verdad. Y si tuviéramos tiempo, podríamos ir viendo cada una de las profecías del Antiguo Testamento, viendo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Obviamente no hay tiempo para ello. Pero este es el llamado que Jesús, la invitación que Jesús nos hace a usted y a mí hoy. Juan capítulo 12, versículos 36 al 38. Dice lo siguiente: en tanto que tenéis la luz. ¿Quién es la luz según los pasajes que leímos? Jesús. Y les dice Jesús: mientras aún estoy aquí con ustedes, creedme, creed en la luz. Mientras usted tiene vida, crea en Jesús, para que seáis hijos de luz. Lo he dicho en otros sermones, no hay un solo ser humano que haya nacido como cristiano. No importa si nació en un templo, no importa si usted si ha vivido toda su vida en un templo, o si va todos los domingos a un templo, o si ya fue bautizado, o si su abuelita, su papá, y sus tíos y tatarabuelos han sido de esa religión. Eso no lo lleva al cielo. La única forma de entrar en el cielo es aceptar, reconocer y confesar a Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Y dice Jesús: mientras tengas vida, cree en la luz. Y dice estas cosas, habló Jesús y se fue y se portó de los judíos. Pero a pesar, escuche, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, aún no le creían. ¿Por qué? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aún la incredulidad de los hombres estaba profetizada. Jesús sabía que muchos no iban a creer en él, para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Has hecho milagros delante de ellos, has hecho que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los paralíticos se levanten, que los muertos resuciten, y aún así no creen. Señor, ¿quién ha creído al Evangelio? Ni con esto han creído en el Evangelio. Yo espero que tú, que me escuchas, te decidas a creer en el Evangelio, porque es la verdad de Dios. Porque Jesús resucitó, no hay duda. Si no, no habría iglesia. Jesús resucitó. ¿Por qué creerle a los hombres que lo niegan hoy y no a los que no lo negaron en la época en que vivió Jesús? Escucha, la principal razón por la que Jesús entregó su vida y resucitó fue para darnos salvación y vida eterna. Y lo hizo por amor, aún sin conocerte. Ni tú ni yo estábamos en planes de nacer, porque si nos vamos a la historia de Jesús hace 1900 y algo de años, obviamente no estaban ni mis papás, ni mis abuelos, ni mis tatarabuelos, ni mis tatatatatá, ni ninguno de ellos. Así es que yo no figuraba ahí, pero aún así yo sé que Cristo murió por mí. Él sí sabía que yo iba a nacer. Y entregó su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida.
Yo te pido que aceptes a Cristo en tu corazón esta mañana, que rindas tu vida, que creas en la verdad la palabra de Dios, que creas en Jesucristo para vida eterna. Y si tú ya eres cristiano, yo espero que el mensaje de hoy te quede grabado en tu corazón y en tu mente, y que repitamos y compartamos constantemente las palabras maravillosas de Job. Cuando él, este hombre, había perdido todo, perdió su familia, perdió todas sus propiedades, todos sus bienes, y estando sufriendo una enfermedad que para esa época parecía incurable, a pesar de haber perdido todo, estando en esa condición de enfermedad incurable, y aún siendo acusado por sus mejores amigos como si fuera pecador, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Así es que cuando usted y yo nos encontremos en problemas, en situaciones difíciles de resolver, que jamás sean como las de Job, rogamos a Dios que no nos pasen ni siquiera la mitad de lo que les pasó a Job. Sin importar la calamidad por la que usted esté pasando, diga usted en su corazón: porque Jesucristo resucitó, yo sé que mi Redentor vive, y mis ojos lo verán, dice Job más adelante. Cuando estemos en su presencia, vamos a terminar con oración, como pide el hermano Luis que me dirige la oración, y vamos a también a entonar un último canto, precisamente que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Y cada día de su vida le invito a celebrar, a conmemorar, a celebrar y a platicarle al mundo entero que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó, que su Redentor vive, que mi Redentor vive. Adelante. Señor, gracias te damos por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias por la vida que tú diste, Señor, para el bien de nosotros, para salvación. Gracias, Señor, porque así como lo que contestaba Lucas, esa seguridad y certeza que ellos pudieron vivir y experimentar, Señor, gracias porque los que estamos aquí tenemos esa certeza de una experiencia contigo, Señor. Y no nos queda duda de tu sacrificio y de tu resurrección. Señor, gracias te damos porque podemos tener esta seguridad, y Señor, permítenos también compartirla a aquellos que todavía dudan, a aquellos que todavía no creen, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, por esa seguridad, Señor, y permítenos vivir y disfrutar la salvación que nos has dado, Señor. Gracias por este canto que entonaremos hoy, Señor, que también nos da esa seguridad y esa certeza de que estamos confiados porque tú vives en nosotros. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.